La sexualidad humana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, las relaciones sexuales y la orientación sexoafectiva. Y ampliando la definición, la sexualidad incluye comportamientos sexuales, cómo nos expresamos como hombre y como mujer, incluyendo la forma en que hablamos, nos vestimos y nos relacionamos con los demás. La orientación sexual, sea heterosexual, homosexual, bisexual, etc., los valores, creencias y actitudes como persona. Así que si nos damos cuenta, la sexualidad abarca completamente toda la esfera del ser humano. No se limita únicamente a la relación sexual, como muchas personas creen. Para hablar con nuestros niños acerca de la sexualidad, vamos a encontrarnos con 3 tipos de lenguaje. El lenguaje correcto o científico, que es el que nombra a las partes del cuerpo de manera adecuada. El lenguaje infantil, que es el que utilizan los adultos o los niños al cambiar el nombre de las partes, sobre todo de los genitales, por cosas chistosas o simpáticas. Y el lenguaje soez o vulgar. Los prejuicios sobre el sexo son la principal causa del lenguaje soez o de cambiar los nombres de las partes del cuerpo, sobre todo de los genitales. ¿Cuándo inicia la sexualidad? Suele pensarse que la vida sexual del ser humano se inicia en el momento en que se producen los cambios de la pubertad, considerando así que la sexualidad está únicamente relacionada con la capacidad de reproducción. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, sabemos que la sexualidad también es la búsqueda de placer. Así que debe considerarse que la vida sexual del ser humano comienza desde el día de su nacimiento. Es decir, nacemos ya con una sexualidad. No es algo que se desarrolle posteriormente. ¿Por qué los niños necesitan saber acerca de la sexualidad? Bien, es muy importante educar a nuestros niños en esta área, ya que si no, los estaríamos mandando a la guerra sin fusil. Cuando nosotros les damos esta educación, les estamos dando herramientas, en primera, para conocer su cuerpo y respetarlo, amarlo y cuidarlo. Y también para respetar el cuerpo de otras personas. Asimismo, les estamos dando la importancia de la higiene y de sentirse aceptados ellos mismos con su cuerpo. También les estamos brindando herramientas para cuidarse contra un abuso sexual, ya que al conocer que su cuerpo tiene partes privadas y que nadie los puede tocar, estamos haciendo una prevención en contra del abuso. Y también les estamos dando información para que retrasen el inicio de su vida sexual. Contrario a lo que piensan muchas personas, que al darles esta información les incitamos a que inicien su vida sexual tempranamente o como si les diéramos el permiso de hacerlo. No. Hay estudios científicos que comprueban lo contrario, que mientras más información tenga un niño o un adolescente, más va a retrasar el inicio de su vida sexual. Y cuando decida hacerlo, lo va a hacer de una forma más responsable. Pero bien, ¿cómo hablar con mi niño acerca de la sexualidad? Debemos considerar estos puntos que son muy importantes. En primer lugar, ¿cómo me siento yo como papá o como mamá al respecto? Si me siento incómodo, si me siento avergonzado,
si me siento a lo mejor con miedo o es un tema que yo rechazo por mi propia historia. En ese caso debo trabajarlo primero yo antes de poder abordarlo para poderlo hacer de una forma adecuada y natural con mi niño. Otro punto también es hablar con ellos con un lenguaje sencillo, concreto, a su nivel, sin dar información de más, sin dar detalles, con un lenguaje muy puntual. Solo lo que me pregunte es lo que voy a responder, ya que los niños son muy concretos y no nos sirven grandes explicaciones. ¿Cuándo es el momento de empezar a hablarles a nuestros niños de la sexualidad? En cuanto los niños empiezan a recibir mensajes sobre este tema o cuando empiezan a lanzar las primeras preguntas. En esos momentos debe recibir la orientación de la forma más adecuada. Pero no se preocupe si no lo ha hecho, nunca es tarde. Solamente que no hay que hacer todo en un solo momento. Podemos ir dosificando de acuerdo a la necesidad del niño. Los niños preescolares necesitan saber que son normales, que es normal que haya diferencias en el cuerpo de un niño y una niña. Ellos se observan, se comparan, se quieren conocer, se tocan, sienten agradable y esto muchas veces a los adultos les asusta e incluso les enoja. Tenemos que saber que esto es completamente normal y natural y que no debemos reprimir esa curiosidad y esa necesidad del niño. Estamos hablando de niños preescolares y más bien darles la orientación adecuada bajo estas reglas que se llaman las reglas de oro y que son 3. Uno es enseñarle al niño que se vale tocar su cuerpo y sus genitales siempre y cuando sea con las manos limpias, que siempre que se vaya a tocar tiene que tener las manos limpias y también lavarse las manos después de tocarse. La regla número 2 es nadie te puede tocar ni ver cuando tú lo hagas y nadie te puede pedir que lo toques o que lo observes en cuanto a sus genitales. Y la regla número 3 es siempre que lo vayas a hacer, debe ser en un lugar privado. ¿Qué es un lugar privado? Tu recámara o tu baño. Es decir, no lo vas a hacer en medio de la sala, en medio de una reunión, en medio de la clase. No, tiene que ser en un lugar privado. Cuando nosotros le enseñamos a los niños preescolares estas reglas de oro, le estamos dando herramientas. En primera, para saber que es normal que tenga diferencias el cuerpo de un niño y una niña, que es normal que sienta agradable al tocarse, que se puede tocar, que es sano y natural, pero que lo va a hacer bajo estas 3 reglas y asimismo estará empezando a cuidar su cuerpo.